Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 020-7127 o el 5277-0041. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, estamos camino a la legislativa del 2013 y estuvimos con los precandidatos del Frente UNEN, Victoria Donda y Alfonso Pratgay. Un programa muy bueno, muy interesante, una cantidad muy grande de llamados telefónicos. Y hoy continuamos con aquellos que tienen representación y nos va a acompañar Federico Pinedo, que es diputado nacional por el PRO. Pero antes de ello, simplemente un pequeño análisis de algunas cosas que pasaron en el día de hoy en el Congreso de la Nación. Nosotros venimos, tanto Federico como el caso mío, de una sesión donde se analizó el tema del ADN de los violadores o de los vinculados con delitos, sobre todo relacionados con temas sexuales, que fue finalmente aprobado. Pero debemos decir, y lo han dicho muchos diputados, que estas cosas pasan siempre cuando sucede algún hecho, ¿no? El oficialismo se encarga de tener todo esto muy metidito en algún cajón. Y de repente aparece una circunstancia, aparece un hecho que conmociona a la población, entonces se saca todo rápidamente, se hace una sesión especial y se trata este tema. Aquí hacía muchos meses, años que estaban estas cuestiones dando vuelta y no se trataban. Es más, había una sanción del Senado, se convirtió en ley, pero era... ¿por qué no se trató antes? Los diputados oficialistas valoran esto como un resultado importante de preocupación de la presidenta. Nosotros decimos, señores, estas cosas no se hacen solo cuando sucede un hecho negativo. Y finalmente un pequeño análisis de un tema de un DNU vinculado con el tema del trigo. Ustedes saben lo que está pasando, ¿no? El trigo se acabó, porque fue la peor siembra y la peor cosecha en 100 años, consecuencia de las malas políticas vinculadas con el sector agropecuario, y bueno, tuvimos 9 millones de toneladas, y hoy no hay trigo, el pan se fue a las nubes, no quieren importar, porque imagínense el papelón que se haría para el gobierno de que rescata su política, decir, señores, nos equivocamos, nunca lo van a aceptar. Y entonces ahora sacaron un fideicomiso para impulsar la siembra del trigo diciendo que le van a devolver retenciones. La gran pregunta es, señores, ¿para qué hacen una cosa tan complicada y dicen que le va a devolver? Saquen directamente las retenciones o bajen las retenciones en porcentajes significativos. El productor va a ver que no tiene más retenciones o que tiene retenciones mucho más bajas, va a sembrar trigo, pero garanticen también que se va a poder comercializar. Las cosas simples en este gobierno nunca suceden. La hacen tortuosa porque de esa manera tienen posibilidades de extorsionar, manejar caja, manejar valores para decir, vos estás conmigo, tenés, vos no estás conmigo, no te doy nada. Los auspicios y con nosotros Federico Pinedo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país.
Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, continuamos. Federico Pinedo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Carlos? ¿Bien? Gracias por venir. Gusto para mí. Bueno, hacía una pequeña presentación que vos escuchaste y hablaba de las cosas que vivimos hoy a la tarde, ¿no? Sí. Vinculado con el tema de ADN que se acordaron después del problema con la chica Rawson. Sí, que después descubrieron que no era una violación y entonces suspendieron la sesión que iba a ser para el miércoles siguiente, pero después ahora se pasó. Por suerte aprobamos, se dio un paso adelante. Pero bueno, no es una maravilla lo que aprobamos, pero se dio un paso pero adelante. son las cosas que surgen como consecuencia de impactos. Sí, sí. O sea, nosotros estamos viviendo no una política de estrategia, de análisis de mediano o largo plazo, como sucede en cualquier país del mundo, sino vivimos permanentemente, no por algún hecho, alguna vez, ¿viste? No, permanentemente en las cosas puntuales. No, y además de comunicación, de la imagen, porque la gente la roban y eso se oculta. O sea, la realidad se oculta. Pero lo que comunicamos, estas cosas así de la justicia que es antidemocrática o esas cosas de comunicación que ellos hacen, ahí le dedican 90% de su energía a esas cosas y 10% a la inseguridad, a la inflación. Entonces, eso, las pruebas reales de la gente siguen, bueno, y ellos hacen sus batallas en la televisión y toda esa cosa. La presidenta del bloque, hoy, Di Tulio, en su discurso, se mandó todo un párrafo vinculado con el tema de la justicia. O sea, aprovechó esta cuestión para hacer todo un análisis vinculado con el tema de la justicia, por supuesto, negativo. Justicia que ellos nombraron. Sí, fue una de las cosas buenas que hicieron. Entonces, ellos nombraron y ahora no les gusta. En realidad, Kirchner hizo varias cosas buenas en su momento y Cristina destruyó todo lo bueno que tenía. No sé si todo, pero muchísimo. El kirchnerismo económico que era un tipo de cambio alto para que la industria argentina pueda exportar más. No está más. El tipo de cambio alto desapareció. Ahora estamos como en la época de Martínez Dios, tipo de cambio bajo para combatir la inflación. Después, Kirchner no tenía inflación, gastaba menos de la plata que tenía. Bueno, Cristiano ahora gasta más de la plata que tiene y la diferencia... Conservaba, me da la sensación, algunos usos y costumbres de su época de intendente de Río Gallegos. El tipo cuidaba la caja como un almacenero. Sí. Ahora Cristiano gasta más de lo que tiene y lo cubre con inflación que se lo cobra a los pobres en la góndola. Y después la otra cosa que tenía era que la Argentina vendía más de lo que compraba como país y ahora tampoco... Los famosos superávit gemelos que ya no existen.
Y después la otra cosa que siempre decían, bueno, ¿qué hizo bueno Kirchner? Bueno, nombró una corte independiente, de tipos prestigiosos. Ahora la corte no hace lo que ellos quieren y son unos criminales de guerra, qué sé yo, bueno, no sé. Bueno, hablando de la corte, vos los otros días hiciste un planteo vinculado con este tema de Echegaray. Resulta que el amigo Echegaray descubrió que había que investigar al presidente de la corte y a sus hijos al día siguiente de que la Corte sacó un fallo que no les gustaba. Sí. ¿No? Y entonces inició una investigación, pero no conforme con iniciar esa investigación, que no comunicó, los otros días se plantó ante la televisión y dijo lo que se le ocurrió, vinculado con lo que no debió haber hecho, que es el secreto fiscal, que toda persona tiene derecho a tener. Sí, el secreto fiscal, para que la gente entienda, la DGI conoce casi todos tus movimientos personales, ¿no? Y tiene un montón de información que recoge por unas computadoras enormes y saben todo lo que haces, dónde comprás, qué compraste, a quién le compraste, qué vendiste, las facturas, las cosas, saben todo. Entonces, por supuesto que esa información no puede estar en el público, porque es lo mismo que te desnuden y que sepan todo lo que cada persona hace de su vida privada. Con todos los riesgos que eso implica. Sí. Sí, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, criminal, ¿no? Que te maten, que te roben, que te secuestren, que no sé, qué es eso, tanta cosa. Entonces, bueno, para defender esa cosa básica en todo el planeta hay una cosa que se llama secreto fiscal, que es la DGI tiene toda esa información, pero no la puede usar para apretar gente, sino que la usa nada más que para ver si los tipos tienen bien pagados los impuestos. Se han cumplido con sus obligaciones. Entonces, para eso es el secreto fiscal, para resguardar la privacidad de las personas y que la DGI pueda cobrar impuestos, pero no pueda salir a apretar. Lo que ha hecho la DGI y la FIP con la Corte... Sí, no digamos DGI porque se dan cuenta que somos viejos. Sí, somos viejos. Bueno, la DGI es parte de la FIP. Sí. Lo que ha hecho con la Corte Suprema es empezar una acción de persecución de la Corte. Esto era una sospecha. Sospecha grave porque el presidente de la Corte le dijo a sus colegas, me están persiguiendo a mí, a mi familia, y están persiguiendo a un funcionario de la Corte. Entonces no puede ser casualidad que me parecía a mí, a mi familia, a mis hijos, un funcionario de la Corte, justo el día después que hicimos un fallo que no le gustó al gobierno y el día antes que tengamos que hacer otro fallo que a lo mejor no le gusta. Entonces, la ley de medios. La ley de medios. Entonces, me siento extorsionado, dijo el presidente de la Corte. No es un pibe cualquiera, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo soy un diputado, dije, bueno, acá uno se puede hacer el distraído o no. La verdad que si se están por cargar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no nos podemos hacer los distraídos. Hice una pedido de investigación penal para que vean si lo que decía el presidente de la Corte, que una extorsión del gobierno a la Corte Suprema, era un delito y si se había cometido o no. La FIP dijo, no lo cometimos al delito. Y lo informaron por Telam, que es la agencia del gobierno, de noticias del gobierno. Y después un tipo de la FIP dijo, bueno, en realidad lo estamos investigando Lorenzetti y se empezó a saber. Y el jefe de la FIP, de Echegaray, dice, bueno, sí, lo estamos investigando a Lorenzetti. Y también al hijo, a los hijos, que son chicos de 20 años, creo. Y también al fulano de tal, que es un contador de la Corte Suprema. Lo que dijo Echegaray, en otras palabras, es, estamos haciendo una aprieta a la Corte, porque ¿qué tiene que ver el hijo de Lorenzetti con el contador de la Corte Suprema? Lo único que tienen que ver es que tienen relación con la Corte Suprema. Está confesando Echegaray el apriete a la Corte Suprema. Y además, como no contento con eso, empezó a dar información de los bienes de Echegaray, de Lorenzetti, de los hijos, del otro fulano. Y entonces ahí sí se viola esto del secreto fiscal, la privacidad de las personas, los derechos de las personas. Y para mí ahí queda arriba de la mesa del juzgado todos los delitos que sospechamos que podían haber ocurrido y parece que ocurrieron, porque las instituciones de la democracia lo que tienen que hacer es cuidar los derechos de cada habitante de la Argentina. Si en lugar de usar el poder para eso, lo usan para privar de los derechos a los ciudadanos argentinos, impedir que el ministro de la Corte haga lo que le parezca en un juicio, penalizarlo a Ricardo Darín o a Eliseo Verón, porque opinaron una cosa que no le gustó a la presidenta. Bueno, entonces eso es desvío de poder, abuso de poder. En el caso de la Corte, extorsión. Esos son los delitos que creíamos que podían haberse cometido. Que es muy importante. Y lo cometieron. Claro, pero es muy importante que nosotros le digamos a los televidentes que no es que a nosotros nos
no nos parezca bien que se investigue al presidente de la Corte o al que sea. Obviamente. ¿no? Porque todos están obligados, en definitiva, a hacer las cosas como corresponde. Y Obviamente. todos pueden ser eventualmente investigados, pero de acuerdo a las normas de procedimiento, de acuerdo a las normas legales. Entonces, si el presidente de la Corte hay eventual sospecha que él o sus familiares pueden no haber liquidado correctamente sus impuestos, habrá primero correr de traslado, habrá un descargo, habrá un inspector que mirará todo lo que está. Todo eso no pasó. Una resolución de la AFIP diciendo, señor, usted me ocultó tal cosa y debe pagar tantos pesos, y nada de eso pasó. No, todo eso no pasó. Yo creo que tienen tal nivel de impunidad, un grupito de gente muy cercano a la presidenta, que son estos que hacen abuso de poder. Echegaray ahora es uno, pues lo ha dicho él en la televisión. Yo lo que dije en mi primer presentación fue, puede haber pasado esto. Después vino el tipo y dijo, sí. Ahora la ampliaste. Y entonces la amplié, porque si el flaco está confesando qué es lo que hizo. Lo mismo le pasa a Moreno. Incriminando, ¿no? Autoincriminando. Claro, lo mismo le pasó a Moreno, que salió a apretar a los tipos que decían que la inflación era más alta que la del INDEC, les ponía multa de 500.000 pesos, ahora lo citan por abuso de poder también. Sí, sí, este es un caso, nosotros lo hemos tenido acá en el programa, Jorge Todesca, ¿no? Claro. Y este es un caso de Jorge Todesca, que fue viceministro de Duhalde, de Economía, y que tiene una consultora muy importante que daba información. Bueno, lo apretó, le metieron una multa de 500.000 pesos, ahora está procesado. Moreno, porque ha cometido un delito. Lo citaron a ver si lo procesan. Sí, sí, bueno, está bien. Se inició el procedimiento. Pero ¿no? quiero decir, no se pueden utilizar las instituciones de la democracia para atacar la democracia. No se puede desviar el poder. El pueblo te da poder para que vos le garantices el derecho al pueblo y vos no podés usar el poder contra el pueblo. Y los que lo usan para beneficio personal, para beneficio de sus amigos, para beneficio de un grupo, para beneficio político, para perseguir al que no dice lo que vos te gusta, bueno, es un delito. Te estás cargando las instituciones de la democracia. Ahora, vos sabés que logran en parte su objetivo, no digo en todos los casos, pero en parte logran su objetivo. Porque hay un sector del empresariado que la verdad está asustado. Y te pasará a vos, me pasa a mí, que yo he estado tantos años vinculado con ellos, en mi cargo de ministro de la Producción, me cuesta a veces hablar con ellos. Tienen miedo de contar las cosas que pasan. De contar o que te vean. De que te vean, muchas veces tenemos que ir a otros lugares porque en sus oficinas oficiales no te reciben. O tenés que dejar el celular en la oficina de la secretaria y sacarle la pila porque te están escuchando. Pero esto es un régimen. Un régimen policial. Fascista, nazista, claro, lo que más te guste, ¿no? Es increíble. Vos pensás que si en lugar de poner tanta energía en toda esta basura que estamos hablando, estuvimos poniendo energía en cómo hacer para generar más emprendimientos, más trabajo, más producción, pues la Argentina funcionaría, pero muchísimo mejor. Y con oportunidades, porque la tenemos. Oportunidades para y además preocupados por los que no tienen oportunidades, que esos son los que el Estado les tiene que dar oportunidades, ¿no? Los chicos que no estudian ni trabajan. 1 millón de chicos en la Argentina no estudian ni trabajan ni tienen menos de 25 años. La mitad de los chicos de Argentina no termina el secundario. ¿Cómo no nos ocupamos de eso? Ponemos la energía en eso y no en la pelea del relato, bueno, toda esta cosa horrible, los celulares, que no te vean con fulano, que no le... Una cosa horrible. Pero bueno, es la propuesta del Es un Estado que se está equivocando gravemente, claro, que está cometiendo equivocaciones continuas. Yo recién hacía mención a algo que también vos estuviste y tu blog estuvo participando, que es el tema del DNU vinculado con un fideicomiso por el tema del trigo. Eso es graciosísimo. Eso es graciosísimo. Los tipos dicen, te vamos a cobrar un impuesto que son las retenciones, después vamos a crear un fondo, vamos a hacer un grupo de funcionarios públicos que administre el fondo, otro grupo que controle a estos que administran, y después la plata de los impuestos que te sacamos a vos lo vamos a meter dentro del fondo y después estos funcionarios van a devolverte la plata.
flaco, no le cobres el impuesto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que decías vos recién. Extorsión. Entonces ahí los tipos no tienen la manija para apretar, yo te doy, no te doy, me gasto tu guita. Vos sabés que los 3 millones de hectáreas que se sembraron trigo fue consecuencia de la falta de confianza, porque tenían trigo, no lo podían vender, no tenían valor. No te dejaban venderlo. No te dejaban vender. Los tipos de un año tenían que esperar que le den permiso el año siguiente para vender el trigo, tenían guardado en un cajón el trigo. Cosa que no te pasaba con la soja, porque les interesa por la exportación, porque se va toda, claro. Cosa que no pasaba con otros productos que no los atendían bien, como, qué sé yo, la cebada o el centeno. Sí, no sabían bien para qué era. No sabían bien para qué era, entonces la gente que dijo, vamos ahí. Claro. Claro, entonces nadie puso trigo. Bueno, ahora la pregunta es, con este fideicomiso que acaban de aprobar en diputados, ese DNU, ¿alguno va a tener confianza para sembrar más? Y sí van a decir que seguro que Chegaray y Moreno después me dan de vuelta la guita que me saquen. Qué buen negocio poner trigo en este país, tan confiable. O sea, primero me la sacan, después hago cola con 200 papeles y varias genuflexiones, sí. Y por ahí me la dan. Y el flaco que te la tiene que dar es el que aprieta la Corte Suprema de Justicia. Estamos terminados. Es así, es así. Y bueno, es que por eso ellos tenían un país que exportaba energía y ahora tiene un país que importa 12, 15 mil millones de dólares por año. No tienen gas, pues hicieron lo mismo, se gastaron el gas, ponen condiciones que nadie puede cumplir, entonces nadie invierte en gas, se quedan pagan sin gas. El 1.000.000 de BTU de los barcos gasíferos, 17, 18, 20 dólares, le pagan a los argentinos que están sacando gas lo mismo, 2 dólares. En vez de 18, 2. Hay un pibe que se hace un negocio ahí. Sí, alguno. El flaco del barco que vende a 18 lo que en la Argentina cuesta 2, bueno, pero lo más fantástico, que yo no me canso de repetirlo, y acá ha venido Alieto Guadaña y lo ha explicado más que claramente, es esto de que antes exportábamos por 12, 13, 14 mil millones de dólares, y ahora importamos por 13, 14, 15 mil millones de dólares. Sí. Y teníamos, o sea, hacer la suma de los dos y perdiste 30.000. Sí, por año. Por año. Pues teníamos 25 años de reserva de gas para consumir en la Argentina, ahora tenemos 4. Porque no hay exploración, porque no hay explotación, porque nadie la va a hacer. ¿Por qué la vas a hacer si no tenés precio? Lo te dicen, vos hacés la inversión, hacés el laburo y después viene Chegaray y te lo lleva. Pero entonces vas a decir, bueno, no, pero yo tengo un juez que me va a proteger. No, Chegaray aprieta al juez. Estamos terminados. Eso es lo que le pasa. Por eso la Argentina está estancada, por eso ha dejado de generar empleo privado. Sí, y a todo esto está Asia-Pacífico demandante, con proyecciones de continuar esa demanda por los próximos 25 o 30 años. ¿De qué cosa? De los alimentos. ¿Qué alimentos? Lo que produce Argentina. En exceso, si hay condiciones, si no, ni siquiera para nosotros. No tenemos pan, es lo que pasa. No tenemos pan, tenemos 14 millones de cabezas de ganado menos. Te dicen oligarca, porque hablas del trigo. Pero oligarca, el flaco que va a comprar pan y le cuesta 20 mangos el kilo del pan, no, perdón, es un oligarca. Y el productor que tiene 100 hectáreas es un oligarca, el que tiene 150 es un oligarca. Que son el 80%. Pero por favor, hay que hablar con la gente del sudeste, de la provincia de Buenos Aires, que son los grandes productores trigueros, ¿no? Primero las inclemencias del tiempo, y después cuando le viene bien, no la pueden comercializar, no la pueden vender. Se la lleva Moreno. Y se la lleva Moreno. Es una cosa fantástica. Sí. Así que bueno, por suerte yo creo que estamos frente a elecciones y se ve, creo que ahora cada vez más gente ve, que hay otra Argentina posible que es mejor que esta. Seguramente. Una Argentina de diálogo, de respeto, de búsqueda de acuerdos, de racionalidad, de decir la Argentina es de todos, cómo podemos hacer para poner la energía donde hay que ponerla en vez de en estas cosas. Bueno, te cuento, vos sabés que este programa va en vivo, consecuentemente tenemos un ida y vuelta en los últimos minutos del programa con un montón de gente que llama por teléfono, algunos que alcanzamos a tener, otros que después te alcanzaremos, porque es muchísima la gente que llama, ¿no? Pablo de Quilmes, es terrible la persecución a la Corte, hay que respetar la división de poderes. Jimena, el gobierno no respeta nada. Lo del Monumento Colón, no dijimos nada del Monumento Colón, pobrecito, está acostado ahí. Está acostado. Algunos dicen que se va a romper. Que se va a romper porque está preparado para estar así y no así. Sí. Cuando se rompa van a decir, se rompió. Lo de Colón es un ejemplo de lo que hace este gobierno. La ley hay que cumplirla.
hay un juez que le dijo que no lo podían tocar. Sí. No les importó. No. Dije, no, vamos a refaccionar. Dicen que lo están cuidando. Lo están cuidando. Lo van a haber acostado para que descanse tranquilo. Claro, muchos años parados. Raúl de Palermo, estoy preocupado que el gobierno contrató a Indra. ¿Cómo va a hacer para fiscalizar las elecciones la oposición? Este es un dato importante. Sí, Indra es una empresa española. Le van a pagar, según vi hoy, 168 millones de pesos de honorarios para manejar los cómputos de las elecciones. Una buena guita, ¿no? 168 millones de pesos para manejar los cómputos. Y bueno, hay gente que sospecha de Indra por las elecciones de Venezuela, que fueron medias confusas. Bueno, yo sufrí en su época, y lo dije públicamente, después no lo pudimos probar y algunos me decían, usted dijo, en las internas y después en las elecciones generales de presidentes, no digo que no haya ganado la presidenta, pero nosotros, o en mi caso como jefe de campaña de Duhalde, sufrimos claramente una disminución de nuestros votos, pero notable, y una manifestación del ministro del Interior cuando habían pasado 5 minutos del cierre de elecciones, que dijo, es tanto, y nunca más se modificó, nunca más se modificó. Fantástico, muchacho, la clarividencia que tiene, ¿no? ¿Cómo puede determinar? Antes de contar los votos. Antes de contar los votos ya sabe cuánto es el porcentaje. Mercedes Belgrano, me alegro que después de 8 años se han dignado a hacerlo. Ley, espero que lo reglamenten rápido. Bueno, esto es claramente el tema del ADN de los violadores. Estuvo años parado por el Congreso por las mayorías circunstanciales. Y sí, no ¿te acordás salía. que decían con eso? Lo que decían era, no se puede estigmatizar a los violadores. Entonces te ponen en ese registro, entonces te quedas estigmatizado para el resto de la vida. Y otros decían, flaco, detecten el ADN de los tipos que violan, porque así si violan a alguien se puede cotejar y sabes quién es el violador. Pero bueno, no, decían, no, pobres violadores, no hay que estigmatizarlos. Pero Olga bueno, de Casero, es una vergüenza en este momento lo que está pasando en Constitución con el paro de trenes. La policía no está actuando. Bueno, hay un problema seriosísimo grave, sí, en este momento con los trenes. Le pusieron una cámara, los conductores no están de acuerdo, no sé exactamente cuál es la razón, pero lo cierto es que hay paro de trenes en Constitución, en 11, en Retiro, hay problemas gravísimos. y toda la gente que circula en los trenes está tratando de irse en colectivos y hay una congestión extraordinaria en las estaciones ferroviarias. Ahora que es un pueblo paciente, un pueblo paciente. Complicado, sí. Jorge Ballester, Cristina es la número 1. Ella aprendió todo de su esposo. Bueno, perfecto. Ballester es de mi pueblo, muy bien. Marco de Ramos Mejía. Este gobierno hace las denuncias después que suceden las cosas. Bueno, efectivamente, más que la denuncia, apura los trámites, ¿no? María de la Plata, estoy de acuerdo con el registro de violadores. Ahora van a figurar los violadores de la Constitución. Bueno, hay que sacar el ADN. Hay que sacar el ADN. Va a haber algunos, por lo menos en el gobierno. Paula, la presidenta viene violando la Constitución todos estos años. Cuidado, es muy peligrosa con odio y venganza. Hay bronca en la gente, ¿eh? Y no es porque este sea un programa que... Bueno, nosotros traemos todo el mundo, ¿eh? Lo hemos traído a cantidad también de dirigentes del oficialismo que vienen, ¿eh? Eso está bueno. Su verdad. No dicen su verdad, nosotros nos hemos No, caracterizado. Además, sí, es un tema de respeto. Conocen que van a ser respetados. No, y saben que en algún momento yo puedo decir una opinión en la que no estoy de acuerdo, pero que yo respeto absolutamente Claro, su expresión. Federico, muchísimas gracias. Un gusto estar muy ahí. amable. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.